Buenas, comenzamos ahora con el último vídeo sobre los subespacios vectoriales, en el que vamos a estudiar las dos únicas operaciones entre subespacios capaces de preservar la estructura de espacio vectorial. Veremos que la suma y la intersección de dos subespacios son también subespacios, lo que no siempre ocurre con la unión de dos subespacios. Por ejemplo, si unimos dos rectas que pasen por el origen, el conjunto formado por los vectores sobre esas dos rectas no es un subespacio, ya que la combinación lineal de un vector de una recta y otro de la otra no está sobre las rectas, sino que pasa a estar en el plano. De modo que nos fijaremos solo en la suma y en la intersección, que sí que preservan siempre la estructura de espacio vectorial. Veremos cómo efectuar estas dos operaciones y algunas sugerencias de aplicación. Comenzamos con la suma. La definimos como el conjunto formado por los vectores que son suma de un vector de uno de los subespacios más un vector del otro subespacio. Por ejemplo, si sumamos las dos rectas que pasan por el origen, el subespacio suma es el plano que las contiene. Por otro lado, para formar una base del subespacio suma, lo que vamos a hacer es unir las dos bases de ambos espacios, como hago aquí, y el nuevo sistema de vectores en el que lo que hemos hecho es simplemente unir las dos bases, puede generar cualquier vector del subespacio suma. Es un generador del subespacio suma. Así que ya tenemos un sistema generador. Pero, ojo, porque este sistema generador puede no ser linealmente independiente. Y entonces no sería una base. Pero si de él eliminamos los vectores responsables de la dependencia lineal, finalmente obtendremos la base que estamos buscando. De modo que si queremos obtener las ecuaciones de la suma, primero juntaremos ambas bases para obtener así un sistema generador del subespacio suma. Con este sistema generador, formado por la unión de las dos bases, podemos generar todos los vectores de la suma. Pero como ese sistema generador podría ser linealmente dependiente, algunos de estos parámetros serían redundantes y eso sería después una fuente de error. Ahora vamos a por la intersección. La intersección es el conjunto de vectores que están tanto en uno como en el otro espacio vectorial. Este signo significa I. V está en U y V está en W, simultáneamente. Es claro que esto es un subespacio porque las combinaciones de vectores que están en U y en W siguen estando en U y en W. En este caso, para obtener entonces una base de la intersección,
tendremos que resolver las ecuaciones de la intersección. Como los vectores tienen que estar en u y en w a la vez, las coordenadas están obligadas a cumplir tanto las ecuaciones de u como las ecuaciones de w a la vez. Así que las unimos y las resolvemos. Repito, como los vectores de u intersección w están en ambos subespacios a la vez, las coordenadas tienen que cumplir las ecuaciones de ambos subespacios. Luego las juntamos. No las bases, sino que ahora juntamos las ecuaciones cartesianas. Para no tener ecuaciones redundantes que podrían de nuevo ser fuente de error, os recomiendo que una vez que habéis juntado las ecuaciones y habéis planteado este sistema, hagáis operaciones elementales por filas a la matriz y obtengáis un sistema escalonado equivalente. Si lo que os interesa es conocer las ecuaciones paramétricas, no las cartesianas, resolved ese sistema que tendrá menos ecuaciones, posiblemente, escribid las ecuaciones paramétricas como combinación lineal del sistema fundamental de sus soluciones. Ya hemos introducido entonces tanto la suma como la intersección. Ahora quiero que os fijéis que hay una fórmula que relaciona sus dimensiones. Os recomiendo que leáis la demostración en el libro porque ayuda a visualizar lo que está ocurriendo. Pero ahora me voy a limitar solamente a poner dos ejemplos. Pensad primero en la suma de dos planos que se cortan a lo largo de una recta. La dimensión de W es 2, más la dimensión de U es 2, 4, menos la dimensión de la intersección, que es una recta, y es 1, 2 más 2 menos 1, hacen 3, que es la dimensión del espacio total, R3. Ahora veamos otro ejemplo. Pensemos en la suma de un plano y una recta que lo corta en el origen. La dimensión de la suma, de nuevo, es el espacio completo. Todas las combinaciones lineales entre los vectores del plano suma con los vectores de la recta es el espacio completo. La dimensión de este espacio, que es 3, va a ser igual a la dimensión de U, que es 2, más la dimensión de W, que es 1, hacen 3, menos la dimensión de la intersección, que como es el vector 0, es 0. Luego también se verifica. Cierro el tema avisando de que la suma de los dos subespacios puede ser muy peculiar, pero no es más que una suma. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo es peculiar? Cuando la intersección de los subespacios que estoy sumando sea solo el vector nulo. Entonces se dice que la suma es directa y se denota con este signo particular, aunque en realidad no es más que una suma y como tal hemos de calcularla. A priori podemos incluso desconocer que es directa, si es que lo es, la suma, porque no nos lo dice ni no hemos calculado la intersección, ya que no es más que la suma de dos subespacios para los que la intersección es el vector nulo. Ojo, el vector nulo, no el vacío. Ahora bien, en realidad estáis viendo, ya lo estaréis pensando, que la definición de suma directa no es lo que dice el teorema, sino que se define como aquella en la que todo vector de la suma se descompone como un vector de un espacio más un vector del otro, y esto es lo importante, de forma única. Esto tiene implicaciones muy interesantes que vamos a tratar más adelante. Por ejemplo, ¿quién duda de que nuestra sombra sobre el suelo es única? La sombra que produce un rayo de sol. Lo dicta la intuición, es un hecho. Pero esto tiene que ver con el que la suma del plano del suelo sobre el que estamos y la recta del rayo de luz que provoca sombra es directa, porque la intersección del plano y la recta es un único vector, que es el vector 0. Pero como es más fácil calcular una intersección
que demostrar la unicidad de la descomposición de todos los vectores del espacio suma, vamos a usar el teorema para saber si una suma es directa y no la definición. La equivalencia entre ambos, definición y teorema, la encontráis en el libro. Ahora sí que para terminar os voy a mostrar solo una última definición sobre la que trabajaremos en los problemas. Dos subespacios, U y W, son suplementarios cuando ocurran dos cosas. Primero, la suma entre los dos sea directa y segundo, esa suma proporcione el espacio completo. Estas cuatro propiedades son el resultado de todas las relaciones que hemos visto a lo largo del vídeo cuando tenemos en cuenta estas dos condiciones de la definición, que la suma es directa y que proporcione el espacio completo. Si no cumple alguna de las dos, es que no son suplementarios. Y solo añadir que para encontrar el suplementario de un espacio dado, solo habrá que, por tanto, ampliar la base del subespacio del cual estoy buscando el suplementario del subespacio U. Por ejemplo, si busco el suplementario de U, amplío la base de U hasta conseguir la base del espacio completo. Recordad que hay un teorema que nos asegura que eso siempre se puede hacer. A partir de un sistema linealmente independiente, puedo ir engordándolo y formar una base del espacio completo. Bueno, pues los vectores con los que hemos ampliado la B sub U, esos vectores son la base de uno de los suplementarios. Obviamente, no hay un único suplementario a uno dado. Pensad, por ejemplo, en un plano y en todas las rectas que pasan por el origen y lo cortan. La intersección es siempre el vector 0 y la suma siempre es el espacio completo. Luego, no hay un único subespacio suplementario a uno dado. No hay una única recta cuya intersección es el vector 0 y que al sumarla al plano me genere el espacio completo.